Buenas tardes. Uy, se me cayó algo. Hago este video desde mi nuevo hogar. Me cambié de casa hace poco. Estoy muy contento. He tenido un verano bastante bonito este año. Me di el tiempo de poder descansar. Mi cuerpo lo agradece muchísimo. Estoy lleno de energía para esta nueva temporada y quiero comenzar esta temporada haciendo un video un poco recopilando algunas cosas que creo que quedan en el tintero muchas veces y que de vez en cuando es bueno comentarlas. Este es un video que está dedicado exclusivamente a los miembros de Facebook, a todas las personas que estos últimos 2 meses se han unido, que no sé por cuál razón, han sido más de 100 personas estos últimos 2 meses. El grupo que tengo en Facebook es un grupo privado, con un nombre bastante extraño. Entonces, no lo promociono de ninguna manera. Todo lo que la gente descubre es absolutamente orgánico. ¿Qué significa eso? Que es por de voz en voz, lo que ustedes pueden encontrar en YouTube. Absolutamente no hay ninguna estrategia de marketing ni nada por el estilo. Entonces, como se ha unido tanta gente nueva, surge la necesidad y el deseo de yo comentar algunas cosas que estoy recapitulando lentamente. ¿Qué cosas estoy recapitulando lentamente? Primero que todo, obviamente, que la despersonalización y la desrealización es un fenómeno que sí se puede superar. Otra cosa que estoy recapitulando lentamente es que es tremendamente persistente, es tremendamente inteligente, es un mecanismo súper inteligente y que requiere de mucho, mucho entendimiento de cómo funciona nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra psicología y nuestra historia. ¿Qué es lo que normalmente la gente hace? La gente normalmente se vuelve experta en diagnosticarse, pero muy poco experta en su propia vida. Entonces, el diagnosticarse no es lo mismo que entender lo que me está sucediendo. El diagnóstico es una etiqueta que cumple un propósito muy importante, te entrega un lenguaje en común con una cierta comunidad científica, médica, psicológica, pero no necesariamente te alivia y te ayuda a entender lo que estás viviendo. O sea, yo puedo decirte a ti, tienes despersonalización y desrealización. Tú puedes leer en Google la descripción de lo que significa eso, pero no necesariamente entender la profundidad de aquella etiqueta y de cómo se ha formado en tu vida y de qué puedes hacer para gestionarla. ¿Ok? Eh, Otras cosas que también he podido entender este último tiempo, que creo que es muy importante. La forma en que las personas con ansiedad, la forma en que las personas que han tenido alguna situación traumática se relacionan con sus contenidos internos, normalmente es una forma bastante agresiva, es una forma bastante impaciente y es una forma bastante eh, saltar a conclusiones muy rápidas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Gente que se siente mal por cualquier razón, sea por una situación que vivieron en el último tiempo, sea por una patología física. Personas con ansiedad son personas que no son capaces de tolerar estas sensaciones internas. Entonces, o las luchan constantemente o las califican como algo que esté tremendamente mal. Al ser calificado como algo que esté tremendamente mal, mi mente, obviamente, mi cerebro, que es un órgano tremendamente inteligente, que lo único que quiere es tu sobrevivencia todo el tiempo, lo califica como algo peligroso. Entonces, ¿qué pasa? Que al calificarlo como algo peligroso, lamentablemente, nuestra atención, sin que nosotros queramos, ojo, no es un acto voluntario, sin que nosotros queramos, va a ir constantemente a poner gran parte de energía en eso, en aquello que nos da miedo, aquello que nos molesta, aquello que nos perturba. Entonces, ¿qué pasa? Como no me encuentro con herramientas, como hay algo que me quita mi atención constantemente y como no encuentro un lenguaje para poder explicármelo a mí y al resto, ocupo una alternativa que es bastante primitiva a nivel fisiológico, pero que es muy incómoda, que es la disociación. Cuando esa disociación activa, es como agregarle un peso extra a un problema que ya tenemos por dentro. ¿De qué manera? ¿Por qué? Porque normalmente experiencias poco convencionales, donde hay cambio de estado de conciencia, son calificados como patológicos.
antiguamente. Se está trabajando para que ya no sean calificados como patológicos. ¿Por qué? Porque no lo son en su totalidad. ¿Qué significa esto? Que al día de hoy se habla de personas, por ejemplo, que durante la ansiedad pueden escuchar cosas, pero que no necesariamente significa una alucinación auditiva. Hay personas que experimentan cambios de conciencia cuando están disociadas, pero que no significa un trastorno severo. Estamos entendiendo, yo creo, poco a poco la profundidad de los fenómenos ansiosos y de cómo podemos experimentar síntomas tan incómodos que no teníamos registro anteriormente. Entonces, eso para mí es muy importante explicarlo porque les voy a poner un ejemplo muy concreto. Y sé que yo sé que esta es una persona que está de acuerdo con que yo comparta su experiencia. Les voy a contar una pequeña historia, ¿ok? Una de mis pacientes que ya se encuentra bien es una mujer que tiene una religión, no voy a decir el nombre de la religión porque creo que no es importante, pero es seguidora de una religión específica. Y en esta religión, el tema de la fidelidad, bueno, el tema de la fidelidad, el tema del compromiso amoroso es fundamental. ¿Ok? Bueno, me imagino que en todas las religiones lo será, pero ella lo vive de una forma exclusivamente fundamental. Ella lo vive como algo con una importancia tan grande, tan importante para ella, que es un centro de su vida. ¿Ok? Ella lo puso en una categoría central. ¿Qué significa eso? Que le da mucha atención, lo cuida, lo nutre. Entonces, ¿qué pasa con esta mujer? Esta mujer es invitada a un evento artístico. ¿Ok? Ella es de España. Y en este evento artístico, su mejor amiga, que era la productora de este evento artístico, su pareja, posa desnudo para el evento artístico. ¿Qué pasa con esto? Esta mujer, que tiene una idea sobre lo que es la fidelidad, sobre lo que es bueno o malo, sobre lo que es correcto o incorrecto, muy categórica, que esto es muy típico de personas con ansiedad, ¿no? Que ponen todos en categorías muy rígidas, experimenta algo con su cuerpo, llámese excitación, placer, lo que sea. ¿Qué pasa? Ella se calificaba como una persona ansiosa y experimenta esta sensación en su cuerpo. Y esa sensación en su cuerpo entra en conflicto directo con todos sus significados que ella construyó a lo largo del tiempo sobre lo que es la fidelidad. ¿Qué creen que pasó? Se obsesionó todos los días sobre esos sentimientos que estaba experimentando en su cuerpo, sobre esas sensaciones que estaba experimentando en su cuerpo, y no podía darle una explicación. No podía entender cómo ella, que era una persona tan religiosa, que amaba tanto a su pareja, podía experimentar esto en su cuerpo. Una semana sintiendo estas sensaciones, teniendo pesadillas. Al término de la semana se despersonaliza. ¿Por qué? Porque hay una parte de ella, que es una parte bastante infantil, que no es capaz de sostener la ambigüedad, que no es capaz de sostener la incertidumbre, que no es capaz de otorgar una respuesta más racional. Esa parte entra en un descontrol y se despersonaliza. Y es así como ella llega a mí, en ese estado, despersonalizado. Obviamente el trabajo que hicimos con ella, que hice con ella, perdón, el trabajo que hice con ella era un trabajo muy de elaborar por qué para ti la fidelidad es tan importante y por qué sobre todo tú consideras que el sentir algo con tu cuerpo es una infidelidad. Entonces empezamos a deconstruir todas esas categorías que eran muy rígidas. Esta mujer se empezó a sentir un poco más cómoda y uno de los cambios más importantes fue cuando nosotros pudimos diferenciar entre una reacción biológica, natural, que tú no tienes control, autónoma, como es la excitación, y una reacción que tiene que ver más con tu parte consciente, con tu mente, con lo que tú estás pensando. ¿Por qué? Porque esta mujer experimentó excitación y yo le pregunté si en realidad ella pensaba que era la única que había sentido eso. Al principio sí, y se torturaba por eso, pero luego que empezó a entender cómo funciona el cuerpo humano, que ofrece reacciones autónomas, que no podemos muchas veces controlar. Por ejemplo, ahora yo estoy hablando con ustedes y mi cuerpo está digiriendo comida. No tengo que hacer absolutamente nada para que eso ocurra. Yo estoy hablando con ustedes y mi sistema inmunológico se está encargando de combatir bacterias que están aquí todo el tiempo y yo no tengo que hacer absolutamente nada. Si yo quisiera, por ejemplo, eliminar la bacteria de este dedo índice, no podría hacerlo a voluntad.
Entonces hay cosas que mi biología funciona de una forma independiente a mi conciencia. Entonces esas cosas a ella le empezó a entender, empezó a hacer las paces con su cuerpo. Y cuando empezó a hacer las paces con su cuerpo, pasamos a la segunda fase. Y esa segunda fase tenía que ver con cómo yo manejo esta obsesión. Porque aún seguía bastante obsesionada con el contenido de estas imágenes, de esta persona desnuda. Entonces, ¿cómo trabajamos esta obsesión? Entender que los seres humanos tenemos acceso a una, una gran cantidad de pensamientos, imágenes, contenido, y está bien, no hay ningún problema con eso. En el momento en que esas imágenes nosotros las categorizamos como peligrosas, como culposas, como algo que está mal, es cuando nuestra atención se dirige directamente a eso. Entonces, ¿qué empezó a hacer ella? Empezó a entender que no era una mala persona por haber sentido lo que sintió, que los pensamientos, que las imágenes que le venían era únicamente por cómo ella los percibió. Ella lo percibió casi como un crimen, casi como un pecado gigantesco. Entonces empezó a hacer un poco las paces con sus propias imágenes. En la tercera etapa, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a trabajar la parte del sistema nervioso. Ok, si sabemos que cuando las personas tienen mucha ansiedad, la probabilidad de tener estas reacciones es mucho mayor, ok, bajemos tu ansiedad constantemente. ¿Cómo lo empezamos a hacer? Ejercicios de respiración diario, deporte, mindfulness, comer un poco más tranquilo. Incluso aplicamos una técnica que es bastante conductual, que no me gusta mucho porque es como un poco invasiva, pero que a ella le funcionó muy bien. Y ella directamente se escribió en la palma de su mano para. Entonces, ¿qué pasaba? Cada vez que ella estaba haciendo algo específico, por casualidad se leía la palma de su mano, bueno, no la palma aquí, esta parte de acá arriba, y leía para. Entonces, ¿qué significaba eso? Que era una orden directa para respirar y bajar. Entonces, esos ajustes conductuales, fisiológicos, de contenido, de significado, ¿no? Hizo en un corto periodo de tiempo que esta mujer se volviera a repersonalizar, ¿ok? Y no fue una práctica de tipo, tienes que vencer tus miedos, tienes que destruirlo, ni tampoco una práctica del tipo, tuviste un trauma sexual y por eso que cuando viste a este hombre desnudo, no, no fue de ese tipo de trabajo, fue un trabajo mucho más en el momento presente. ¿Qué estás tú sintiendo con esto? ¿Por qué para ti esto es tan importante? ¿Por qué tú piensas que cuando veas a un hombre desnudo, automáticamente estás engañando a tu pareja por sentir algo en tu cuerpo? Entonces, este trabajo va muy bien también en las personas que tienen fobia de impulsión. Este va a ser un video bastante largo, la verdad, pero quiero aprovechar de complementar esto con las personas que tienen fobia de impulsión. ¿Por qué? Las personas que tienen fobia de impulsión tienden a confundir una gran cantidad de miedo con la posibilidad de que algo ellos puedan hacer. Entonces, se confunden muchísimo, porque creen que el hecho de ellos pensar algo está muy cercano en el hecho de poder cometer algo. Y si esas personas supieran el contenido de todas las personas a nivel imaginación, psicológico y pensamiento, en un día se darían cuenta que lo que están experimentando es completamente normal. Lo que pasa es que la gran cantidad de miedo asociado, la necesidad absoluta de querer controlarlo a la perfección, ese pensamiento, y el no entender que el pensar algo está muy lejano a la acción, es lo que genera una sensación interna de que algo malo voy a realizar. Las personas que tienen ataques de pánico están mucho más cercanas a esto, porque el estado de emergencia interno es tan elevado que te hace creer, tu parte racional, la parte de tu cerebro, ¿vale? Literalmente no funciona a la perfección en esos momentos. Entonces tú estás guiado simplemente por la parte de la supervivencia. Y la parte de la supervivencia siempre se trata de la defensa, del ataque o de la huida. ¿Qué significa eso? Que siempre estoy con esa alta intensidad en todo momento. Entonces, la fobia de impulsión, que muchas de las personas que pertenecen a este grupo, y que yo, la verdad, no tengo mucho recuerdo de haberlo sentido mucho, pero sí me acuerdo de momentos donde, y lo comenté con un paciente anterior, que yo tenía un libro y estaba cerca de un río,
Yo tenía un libro, siempre me gusta andar con libros para todas partes, y tenía un libro y me acuerdo que yo estaba en el puente, caminando en un puente, y hay un río abajo, y se me cruza por la cabeza el pensamiento, ¿y si tiro el libro al agua? Claro, y yo me quedo pensando y digo, por qué tuve ese pensamiento? Y me entró un calor interno tremendo, y como lo califiqué como un pensamiento peligroso, toda mi mente le tomó toda la atención, importancia, y luego, claro, sentía casi que mi brazo con la necesidad de tirarlo, pero no pasó nada, obviamente. ¿Qué pasó? Que cuando llegué a mi casa, bueno, entendí, ok, estoy ansioso últimamente, tengo que bajar mis niveles de ansiedad, tengo que volver a regularme, porque ya se me está yendo las manos otra vez. Entonces, ¿qué pasó? Normalmente las personas que tienen fobia de impulsión se quedan muy estancadas en el contenido de la fobia, ¿no? Voy a matar a mi hijo, voy a tirarme por la ventana, voy a robar algo, o voy a hacer un acto sexual, o voy a... Todas esas cosas, ¿no? Pero no entienden que para que exista eso, hay un caldo de cultivo interno tremendo, ansioso, evitativo y de mucho, mucho miedo. Que eso se tiene que trabajar constantemente, todos los días. Eh, algunas, algunas palabras, y ya voy a ir terminando, algunos conceptos que creo que es importante desde la parte cognitiva conductual, ¿ok? Foco, fondo. ¿Qué significa foco, fondo? En el momento que nuestra ansiedad sube, ¿vale? En el momento que yo me encuentro más ansioso de lo normal, lo que está en el fondo de mi experiencia y lo que es foco cambia completamente. Por ejemplo, acaba de pasar un avión, no sé si lo escucharon, ok, y eso fue parte de mi foco. El avión sigue ahí, si le pongo atención lo puedo seguir escuchando, pero de alguna manera mi mente me prepara para que pase al fondo, porque no es tan importante. ¿Qué pasa cuando las personas tienen ansiedad? El foco fondo deja de funcionar de una forma lógica. Cosas que deberían estar en el fondo constantemente salen a flote y se nos ofrece como un foco de importancia. Sensaciones de corazón, dolores musculares, sensaciones en la cara, cambios de temperatura, cómo estoy respirando, qué estoy pensando, qué ruidos hay. Todas esas cosas empiezan a funcionar desde el foco, lo cual, lo bueno de esto, lo bueno de esto es que es algo completamente trabajable. Los ejercicios de atención plena, mindfulness, son excelentes para este tipo de problemas, para todas aquellas personas que el foco y fondo está funcionando de una forma bastante disfuncional. Eh, Otras cosas que el pánico y la ansiedad pueden colapsar completamente son los conceptos de posibilidad, probabilidad, lo que es certero y lo que es imposible. ¿A qué me refiero? En el momento que yo tengo mucha ansiedad, el y si, la posibilidad de algo, se vuelve un foco. Y estoy constantemente creyendo que todo es posible, absolutamente todo. Que me dé un ataque cardíaco ahora, que tengo un derrame cerebral, que si leo un síntoma por internet se me va a pegar, que si una persona tosió en la ventana del frente, los virus pueden llegar a través del aire y me pueden atacar directamente a mí. Personas me han dicho que cuando van al baño sienten que si una persona pasó al baño antes le puede transmitir el SIDA. O sea, muchísimas cosas. Las posibilidades se salen de control. Entonces es bueno que ustedes entiendan que la ansiedad y el pánico tienen la capacidad de desconfigurar todo lo que es posible. Entonces es muy útil que de vez en cuando nosotros hagamos un chequeo interno de lo que en realidad es posible, de lo que en realidad es un hecho, de lo que en realidad es certero. Por ejemplo, es un hecho que de aquí en Noruega a las 7 de la tarde, en 4 horas más, va a estar de noche. Es posible, es posible que caiga un avión y me mate. Eso está dentro de las posibilidades, ¿no? Pero no significa que sea probable. Que sea probable es muy poco probable. Que es posible, sí. Entonces, poder tú tener una relación estable con tus posibilidades, con tus certezas, con tus probabilidades y con tus hechos, de verdad que ayuda un montón.
Y ese es un trabajo cognitivo-conductual que va muy bien cuando es realizado en terapia. ¿Por qué? Porque normalmente, lamentablemente, no tenemos muchas perspectivas cuando hacemos este trabajo con nosotros mismos. Nos cuesta mucho doblarnos las manos, por así decirlo, a nosotros mismos. Cuando somos personas ansiosas, y yo me califico como una persona ansiosa, muchas veces necesitamos de escucharlo de otra persona también, de una voz profesional, de una persona que funcione como un testigo empático, de una persona que desde el amor incluso nos explique todo esto. Porque como les digo, nuestros mecanismos internos, nuestra relación con nosotros mismos, ya hay algo que indica que es bastante castigadora, con muy poca paciencia y con un nivel de exigencia tremendo. Felipe, quiero que esto se me quita ahora. Felipe, ¿cómo puede ser? Así me preguntan. Felipe, ¿cómo puede ser que aún tenga despersonalización? Si hace una semana que estoy respirando 1 minuto al día. Y yo le pregunto a esta persona, ¿ok? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste ansiosa? ¿O cuándo fue la última vez que sentiste un miedo a morir? ¿O cuándo fue la última vez que sentiste que algo malo te iba a pasar eh, hace 3 horas atrás? Eso indica que el mecanismo de sobrevivencia interno aún está súper desajustado. Entonces la despersonalización tiene muchísimas razones todavía de seguir funcionando, porque el impacto en un cuerpo humano, el impacto en la mente de una persona que está todos los días pensando que se va a morir, que está todos los días pensando que se va a volver loca, que está todos los días creyendo que todo es posible en absolutamente todo momento, un sistema nervioso bajo esa cantidad de estímulo no tiene una eficacia al repararse, no tiene una estabilidad. Entonces la posibilidad de estar despersonalizado es bastante alta. ¿Ok? Y esto lo digo no para que se obsesionen con cuánto tiempo, sino para que entiendan que es un progreso bastante lógico y que hay algunas cosas que son súper importantes de tratar desde el día uno. La ansiedad es algo que se tiene que trabajar, la forma en que nos exigimos a nosotros es algo que se tiene que trabajar, la forma en la que me trato a mí mismo se tiene que trabajar. Cuando una persona me dice, Felipe, mis pensamientos me están atacando, es que me atacan mis pensamientos en la mañana. No, tus pensamientos no te atacan. Lo único que está sucediendo es que tienes mucha ansiedad y estás súper focalizado en tus pensamientos. Pero tus pensamientos, tu mente, tu cerebro, tu sistema nervioso quieren lo mejor para ti todo el tiempo. Lo que pasa es que no tienes herramientas suficientes para manejar lo que te está pasando. Y es más fácil, a nivel de sobrevivencia, crear una conclusión rápida que en realidad entender lo que te está sucediendo. Entonces, el video que estoy haciendo hoy día es bastante intenso en ese sentido, porque después de tomar vacaciones de 3 semanas, me di cuenta de muchas cosas, de cómo bien me hizo estar tranquilo, de cómo me hacía falta dejar de trabajar, simplemente. Y me recordó un poco con qué facilidad cuando somos personas ansiosas nos vemos los semáforos en rojo. Simplemente pasamos de largo todas las señales, todas las alarmas, todas las señales internas. Personas que me dicen, Felipe, no sé por qué estoy así. Y luego tú le preguntas, no duermen, están todo el tiempo conectadas al celular, están todo el tiempo conectadas a algún dispositivo, están todo el tiempo o consumiendo algún estimulante o literalmente no saben parar. Entonces, volverse a habitar, darnos oportunidades cotidianas, entender que lo que nos está sucediendo no es ni un hechizo, no es ni una brujería, ni una enfermedad severa, pero hay que hacerse cargo de su experiencia, hay que pedir ayuda si es necesario, hay que entender lo que nos está pasando, ¿ok? Entonces, espero que todo lo que estoy explicando hoy día, que yo sé que es mucho, eh, le entregue algunas herramientas básicas de cómo gestionar esto, de cómo empezar a limpiar el lenguaje, de cómo empezar a tratarse un poquitito mejor. Tus pensamientos no te quieren atacar, no te vas a volver loco, lo único que estás experimentando es muchísimo miedo frente a algo que no es tan habitual, ¿vale? Y que no se habla de una manera clara. Entonces,
como no se habla de una manera clara, da mucho espacio a muchos mitos, a muchos comentarios desafortunados y a mucha gente, lamentablemente, a mucha gente malintencionada también. Vi en algunos grupos de Facebook cosas muy desafortunadas, personas ofreciendo ayuda a cambio de favores sexuales, personas literalmente boicoteando el proceso de mejora de otros, diciendo cosas como, ¿y de qué te sirve si te vas a morir igual o te vas a volver loco? O no, lo que tú tienes es esquizofrenia, porque lo leí en internet. Por favor, tengan mucha compasión, porque esto es algo que en comunidad se soluciona súper rápido, pero también en comunidad se puede echar abajo un proceso tremendo y no es lo que estamos buscando. Este grupo de Facebook lo que quiere es que toda la gente tenga información gratuita, rápida y de una forma bastante actualizada. Con Sara, que es una psicóloga española que pertenece aquí también, es nuestra intención primordial también, que se conozcan entre ustedes, que interactúen, nosotros traducir algunas cosas que entendemos desde la psicología y que ustedes tengan herramientas cotidianas todos los días que pongan en práctica, en vez de simplemente alimentar más su miedo. ¿Ok? Entonces, eso, saludos desde mi nuevo hogar. Eh, Estoy atendiendo, tengo las horas llenas, pero a mediados de septiembre, personas de forma individual me pueden empezar a ver también. Y ya empezó un grupo de nuevo, el grupo antiguo pidió una extensión, nosotros ofrecimos una extensión y nos vamos a extender por 8 semanas más. Significa de que a mediados o finales de septiembre se abría el cupo para un nuevo grupo de 8 o 10 personas. ¿Ok? Ahora voy a ir a jugar squash, es mi deporte favorito. Lo juego 3 veces a la semana, así que nada, que les vaya muy bien. Chao.